creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya, dicen algunos ahí. Gloria a Dios. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí. Cierra sus ojos un momento. Padre, en el dulce nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, nos hemos deleitado en tu presencia, Señor. Hemos disfrutado, Señor, con tu comunión y la comunión con nuestros hermanos en la adoración, Padre. Y ahora queremos alimentarnos de tu palabra. Oramos, Señor, por cada uno de los que están presentes y también oramos por aquellos que luego nos verán o nos ven en este momento, en esta grabación en vivo, Señor. Oramos porque donde quiera que llegue tu palabra, esta sea de bendición, que sea una palabra vivificante, que sea una palabra que corte cadenas, Señor, que sea usted glorificándose, que usted sea levantado en el corazón de cada hombre y de cada mujer, Padre. Bendíganos, Señor, por medio de esta palabra, Señor. Se lo pedimos, creyendo en fe. Suya sea toda honra, toda gloria y alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre. Tome su asiento, amado. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Disfrutamos, para los que han visto la predicación del día domingo, nos deleitamos en la presencia del Señor porque sus promesas están vivas al tiempo de hoy. Porque por las misericordias del Señor no descansamos en nuestras fuerzas que no tenemos por nuestros propios medios. Difícilmente podemos tener alguna injerencia en servir al Señor, tal vez en nuestra voluntad, en nuestro corazón que se alinea a la palabra del Señor y quiere de alguna forma hacer su propósito, cumplir su voluntad. Pero más allá de eso no tenemos. Necesitamos descansar en la gracia del Señor y descansar y entender que solo por su misericordia nosotros estamos en pie. Aquí no hay ninguno digno, aquí no hay ninguno santo que diga, no, yo me gané estar aquí. ¿A usted se la ganó? No. Y dentro de ese contexto y dentro de este hermoso recorrido que hemos hecho en estos 21 mensajes que hemos hablado de Primera de Juan, me di la tarea de recorrer hacia atrás. Este es el número 22. Hemos andado un camino hermoso en esta carta que nos ha mostrado el amor manifestado de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, a nuestro alrededor. No solo para con nosotros, sino que como comisión también para los que nos rodean, por medio de nosotros. Por medio del Espíritu de Dios actuando en su iglesia. Amén. Estos misterios que el Señor le plació revelarnos a nosotros. Amén, así es, Señor. No para que nos jactemos, no para que nosotros digamos, oh, nosotros tenemos la verdad. No, si nosotros no tenemos la verdad nos tiene a nosotros. Amén. Amén. No sé si nota la sutileza, la diferencia. Amén. Amén. Entonces, en este trayecto hemos descubierto que Juan, en este texto del versículo 13, capítulo 5, primera de Juan 5:13, nos dice, yo les escribí esto para que ustedes tengan la certeza, la seguridad de su salvación, no para que estén, no para que duden, porque la duda es buena y gracias a la duda se han hecho las más grandes declaraciones dentro de la Escritura. Siempre hablamos de Tomás como el que dudó, como el que casi que el sarnoso, como que nadie quiere ser como él, y resulta que todos somos como él. Y después de que Tomás
ponen tela de juicio si es el Señor. No, si yo no viere con mis ojos las marcas y yo no tocare el costado, yo no voy a creer. Entonces aquí están mis marcas, aquí está mi costado, Tomás. Y él dice, mi Señor y mi Dios. Él lo reconoce como su Kyrios, como su amo, como ese que es el dueño de él, y no solo eso, sino también como su Dios. Hay gozo, amados, cuando encontramos estas verdades en la palabra del Señor. Cuando por medio de nuestra miserable humanidad, de nuestras miserias, por eso el Señor tiene misericordia. Esas miserias que hay en nosotros, Él deposita su corazón, su cardia en nosotros. Él mira nuestras miserias y dice, estos necesitan que yo los ame, que yo los recoja, porque por medio de nosotros no podíamos. Así es, Señor Jesús. Amén. Sí, mi Dios. Es el esfuerzo de Él, no es el esfuerzo nuestro. Amén, así es. La gloria es de Él. No hemos hecho nada para estar aquí. Él nos trajo. Incluso el anhelo de querer estar aquí, el anhelo de querer seguirle, el anhelo de entender que necesitábamos salvación, viene de Él. ¡Aleluya! De Dios, amén. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, amados. Amén. Bendito mi Dios. Estas cosas les escribo para que sepan que tenemos salvación. Y ahora viene algo muy interesante, algo que, si me lo pregunta a mí como predicador incipiente, de pronto acercándome a la Escritura, hubiese dicho, no me conviene meterme aquí. Pero tenemos que andarle. Si la Escritura es para que la caminemos toda, pasamos la coma de Juanito, la coma de Juanito no va a pasar de los versículos que vienen, ¿no? Así, Juanito. Y nos damos cuenta que por medio de esa coma juanina, Dios nos habla. Miren lo que dice, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primero Él nos dice, yo tengo la confianza de pedir algo, pero no cualquier cosa, no lo que se me antoje, sino que si pedimos algo conforme a su voluntad, a su proyecto, a su propósito, a lo que Él tiene predestinado para nosotros. Si yo pido algo fuera de eso, quiere decir que Él no escucha igual. Si Él escucha, Él es omnipresente, omnisciente, está en todas partes, tiene todo el poder. En su presencia, en su conocimiento previo, Él nos ha escogido. Él nos escucha, Él escucha todo. Pero cuando dice que Él nos oye, quiere decir que Él pone atención y nos responde. Amén, Señor. Amén, Señor. Y como pueblo del Señor, obviamos que no también es una respuesta. Así es, Señor. A todo no nos va a decir que sí y a todo no nos va a decir que no. Sí, mi Dios. Y si sabemos que Él nos oye, miren lo que dice ahora. En cualquier cosa que pidamos, ahí no está diciendo que nos va a responder cualquier cosa que pidamos. No, dice que Él nos oye en todo lo que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero este versículo se complementa con el anterior. En su voluntad. Gloria a Dios. En su voluntad. Así es, Señor. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a los discípulos? Piden ustedes y nada reciben porque piden para sus propios apetitos, para sus propios deleites, porque piden para su jolgorio, No, ustedes pidan en el reino de Dios. Comenzamos este servicio cantando, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás va a ser añadido. Así es, mi Dios. Primero enfócate en buscar el reino. Primero enfócate en buscar los principios del reino. Que el reino, porque Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos llegó por medio de Jesús. Y hoy día el reino de los cielos está por medio de la iglesia. El reino de los cielos se acerca a la humanidad por medio de la iglesia. Gloria a Dios. Así que, le guste o no, como dice Pablo, somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante.
¿Que hay buenos y malos embajadores? No, yo digo que todos los embajadores son buenos. Pastor, yo conozco unos que son más o menos nomás. No, lo que pasa es que ese todavía no llega a ser bueno, pero está en el proceso para mejorar. Menos mal que nosotros no somos los que ponemos los embajadores, sino decapitaríamos a la mitad de la iglesia, a un tercio de la iglesia, y no me refiero a la iglesia local, la iglesia mundial. Pero no, este para afuera, este cómo se le ocurre. Pero Dios trabaja en nosotros. Así es, Señor. Así es, Señor. Y a mayor madurez, mayor representación, mejor representación. Amén. Mayor incidencia en los que nos rodean. Estamos siendo embajadores del reino. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora viene lo bueno. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Jesús dijo que había un solo pecado imperdonable. Esto se lo saben hasta en el catecismo los católicos. Lo sabe cualquier alma en la tierra, producto de las películas de Hollywood, producto del boca a boca, porque siempre estamos como preocupados del Dios, de el Dios, digo de el Dios, porque del Dios que nos imaginamos en nuestra pequeña mente cuando conocemos estas cosas. Normalmente suele no ser el Dios de la Escritura, porque el Dios de la Escritura lo vamos conociendo a medida que conocemos la Escritura. Pero todos tenemos noción de Dios desde nuestra pequeña infancia, incluso el que dice yo no creo en Dios. Que ya de por sí me parece ilógico decir que no creo en algo si no existe o no está. Siempre pongo este ejemplo, yo no diría yo no creo en ese vaso de agua. ¿Por qué nombro el vaso de agua si pretendo que no está ahí? ¿Por qué nombro a Dios si pretendo que no está ahí? Bendito, Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, todos de alguna manera se forjan alguna imagen de la deidad. A medida que conocemos la Escritura, hacemos bien en entender cuál es esa imagen. Y una de las cuestiones que él dice es que Jesús dice que hay un pecado que es imperdonable y que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto? Porque él había hecho un milagro, acababa de hacer un milagro. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los ancianos estaban diciendo este demonio tiene. Y por el nombre del diablo, en el nombre del diablo, echa fuera demonio. Jesús le dice que una casa dividida contra sí no puede permanecer. O sea, el diablo no puede echar afuera el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí él habla sobre el pecado imperdonable. ¿Cuál era el pecado imperdonable de estos tipos? La incredulidad. Ellos estaban suponiendo un poder que era de Dios, que era Jesús mismo, el Espíritu de Dios, actuando, y se lo estaban aduciendo o endilgando al diablo. El pastor Adrián Roger, que hoy día descansa en las manos del Señor, en los brazos del Señor, él dice que el pecado imperdonable es el de la incredulidad, porque cuando no hay creencia, cuando yo no creo, ya no hay más que hacer por él. Si está condenado. ¿Puede un hijo del Señor cometer el pecado imperdonable? Pues si ya tenía a Cristo en el corazón, pues. Muchas veces se acercaron a mí y me preguntaron, pastor, parece que yo cometí el pecado imperdonable. ¿Y por qué? No, porque y me cuentan su triste historia. Y yo los someto a un pequeño examen. ¿Usted desea acercarse a Dios? Sí, pastor, es lo que más quiero, pero siento que ya no me va a perdonar. Es que esa es la mayor prueba de que todavía no se ha cometido el pecado imperdonable. Porque cuando uno desea acercarse a Dios, lo dijimos al principio, ese anhelo no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. El hombre sin Dios es imposible de que quiera acercarse a Dios. El hombre sin Dios, lo único que anhela es estar alejado, es ser su propio Dios, su propio Señor. No quiere que nadie más se meta con su vida. No, aquí mando yo. Eso es lo que hace el hombre sin Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con este texto que hemos leído? Dice, hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida.
Hay muchas posturas respecto a este texto, entre otras hablando sobre 1 Corintios 5, donde habla sobre un caso de inmoralidad juzgado, donde dicen que el hombre muera inclusive a fin de que su alma sea salvada por fuego. O sea, que 1 Corintios 11 también dice que muchos de ellos descansan, durmieron. Está hablando de que murieron, personas que fueron disciplinadas por Dios, que eran salvas, pero que el Señor las disciplinó a tal punto que se las llevó. Pero resulta que aquí estamos hablando de una muerte que es espiritual. No estamos hablando de muerte física. Gloria al Señor Jesús. Este texto solamente se puede entender con la misma carta de Juan, en el capítulo 2, Bendito mi Dios. versículo 19. Miren lo que dice el contexto de esta carta. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Un hijo de Dios no puede cometer un pecado que no sea perdonado por Dios. Porque si yo abro esa pequeña puerta para decir, no, este cometió un pecado que Dios no puede perdonar, entonces estoy diciendo que el sacrificio de Dios no fue perfecto. ¿Cuántas veces hemos dicho que Él se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, que por sus llagas nosotros hemos sido curados, que cuando Él dice consumado es, se acabó, ya no hay nada que yo pueda agregar? Por eso el apóstol está diciendo, si alguno viera a su hermano cometer pecado, está hablando recién de las peticiones. Este es el contexto y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si yo pido por mi hermano en la voluntad de Dios, Él me va a oír. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, piense en su hermano, piense en lo que viene ahora. Eso es lo que tiene en mente el que está escribiendo esta carta. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Sabemos que si yo pido por mi hermano que pecó, Él lo va a traer, Él lo va a perdonar. Pero el mismo apóstol dice, pero no pidan por aquellos que han pecado de muerte. ¿Cuál sería un pecado de muerte? Ese que estuvo con nosotros, pero que nunca fue de nosotros. Ese ya está muerto, amados. El apóstol Juan nos está diciendo, no pidan por los que apostataron, no pidan por aquellos que se fueron, se alejaron, por aquellos que no pertenecían al reino. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Por eso ahora, ¿cómo yo discierno esto? Tiene que pedirle al Señor dirección. Yo no me animaría a decirle, no, usted no pida por el hermano Perico Los Palotes que se fue, que el Señor nos ayude, pero normalmente este tipo de personas que están en medio de nosotros, y lo hemos dicho durante esta carta, hemos dicho que los mayores enemigos de la iglesia, ¿de dónde salen? La iglesia. De la propia iglesia. Es gente que causa división, que causa destrucción, que causa daño, que no se queda, porque tienen la mente cauterizada, tienen el corazón, ya no sienten absolutamente nada, ni por la iglesia del Señor, con la que Él compró por su sangre, su preciosa iglesia, ni por Dios mismo. No sienten nada por Dios, ni por su hermano. ¿Y qué es lo que nos está hablando Juan? Nos está diciendo, ama a Dios con todo tu corazón, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo, entonces eres un mentiroso, porque si no amas a tu prójimo, menos vas a amar a Dios, porque a tu prójimo lo ves, a tu prójimo y a Dios no lo ves. Así es, amén. Yo no puedo entender este texto fuera de la carta. Evidentemente sí, me apoyo en la Biblia, en la Escritura, pero necesito entenderlo dentro del contexto del libro inmediato, de Primera de Juan. Y él está diciendo, ustedes pidan por aquellos que han cometido pecado, pero no que sea pecado de muerte. O sea, pidan por sus hermanos, pidan por la iglesia, pero no pidan por aquel que apostató, que avergonzó la iglesia, que avergonzó el evangelio, que lo único que hizo fue hacer daño, causó división, lo único que quería era ver destruida la iglesia. Por ello yo no pido, yo no digo que deberían de pedir. Señor Jesús. Luego versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Que el Señor nos ayude. Amén.
Se nos fue el avivamiento. Pero Señor, si me estaba hablando de seguridad de salvación, me estaba hablando de esperanza y resulta que ahora me sales con esto. Ora por tu iglesia, ora por tus hermanos. Si alguno se ha extraviado, oren por él para que sea restaurado, para que sea traído. Si alguno anda cojeando, oren por él para que sea puesto nuevamente en el camino, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oren por ellos. Pero hay algunos por los que ya no vale la pena orar. Dios quiera que no conozcamos muchos de eso en realidad. Yo quisiera que siempre nos mantengamos en oración los unos por los otros, sobre todo cuando estamos hablando de que si pedimos alguna cosa, sabemos que las peticiones delante del Señor están con nosotros, van a ser respondidas. No nos cansemos de orar por nuestros hermanos, no nos cansemos de orar por los hermanos y las hermanas de la iglesia, de la comunión del cuerpo de Cristo. No se canse de orar por aquellos que quieren ingresar al cuerpo de Cristo, o por aquellos que vienen de pronto de visita, como que están mirando cómo es la iglesia, cómo es la comunidad, a ver si me convencen o no me convencen. Es que no queremos convencer a nadie, queremos que sea el Señor el que los vaya plantando, el que los vaya sembrando aquí, y que Él los vaya cultivando y haciéndolos crecer. A la fuerza no podemos hacer. Nosotros predicamos la palabra, nosotros sembramos, nosotros regamos, pero el que da el crecimiento es el Señor. Amén, así es. El Señor nos ayude. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Verdad que ese no lo leímos, pero igual está interesante. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjese que esto complementa la idea de la que venimos hablando. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 16? Nos dice, hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que sí son de muerte. Y luego este versículo 18 nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el que no ha nacido de Dios practica el pecado. Hemos visto en esta carta que hay una diferencia entre el que peca y el que practica el pecado. Aquí está reafirmando nuevamente esta idea. Versículo 2. Hay diferencias entre el que cae y que Dios lo puede restaurar. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis ante el Padre a Jesucristo el justo. Hay solución para nuestros problemas. Si hemos ofendido, si hemos caído en pecado, volvemos a decir esto. No caemos de la gracia no se puede caer. Gracias, mi Dios. ¿Cuánto se alegra por eso? Amén. Si yo dijera, no, que si me asomo muy al borde voy a... No, es que Él nos contiene, Él nos tiene ahí. De las ovejas que tú me diste, el Señor Jesús le dice al Padre, ninguna se perdió, ninguna. De repente se me escapó una que la tuve que ir a buscar. Y dentro de eso siempre, cuando se escucha hablar del mensaje, de la parábola de las 99 ovejas, de la oveja extraviada, todos nos identificamos con la extraviada. Nadie se identifica con las 99. ¿Por qué no podemos ser de las 99? La que nunca se pierde, la que nunca anda saltando, brincando por aquí. No, todos nos identificamos con la desordenada. Como que empieza el mensaje y dice, esa soy yo. Que el Señor nos ayude, hermano. Que nos mire el Señor y ya pégate la cachada, pues métete a rendir, que ahora salga otra, pues. ¿Cómo voy a hacer tú siempre? Entonces, necesitamos entender, amados, que en este bregar, en este caminar, vamos a tener tropiezos. Es necesario, dice Jesús, que vengan tropiezos, a fin de que sean aprobados los que han de ser salvos. Quiere decir que Él llama a un montón, pero de ese montón van a haber algunos que van a causar problemas.
Y los problemas, usted dice, ay, qué lata tener problemas, pero los problemas son buenos. Pero ¿cómo van a ser buenos los problemas? Los problemas nos ayudan a desarrollar habilidades. Solucionamos problemas, nos ayudan a ver las distintas posibilidades, nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer. Por medio del conocimiento de hermanos buenos y de hermanos malos, yo puedo identificar luego a los unos de los otros. Si yo siempre encontrara con puros hermanos buenos, vendría el lobo y no me daría ni cuenta. Pero como conozco de las dos categorías, entonces cuando aparece un lobo por ahí, yo lo identifico al tiro. No, este es bandido. Este viene disfrazado. Este algo se trae. Lo identificamos, ¿no? Así es, Señor. Empezamos a desarrollar ciertas habilidades para caminar. Empezamos a madurar. Es necesario que haya disensiones entre vosotros a fin de que sean aprobados los que han de ser salvos, pero hay de aquellos por los cuales vienen estas disensiones. Así es, Dios. Yo creo que dentro de esa categoría caen estos que son los que apostatan de la fe. Los que están dentro, los que se emocionaron, los que les gustó el activismo evangélico, el activismo religioso, los que eran buenos para hacer cosas, andaban en todo metidos, pero por una cuestión de que tenían ciertas capacidades, pero luego llega un punto en que se quiebra o se manifiestan sus reales intenciones. Yo no sé si le ha pasado a usted. Yo he conocido gente que uno dice, pero ¿cómo terminan así? ¿Cómo causan tanto daño? Si era uno de los hermanos que más estaba y que estaba en todo aquel. Bendito mi Dios. Y estos textos nos dan la respuesta. Amén. Sí, Señor. Podríamos decir que nosotros tenemos mucha responsabilidad en eso, que nuestros pastores tuvieron mucha responsabilidad en esto, pero yo pienso en esto. Jesús, Dios encarnado, tuvo 12 discípulos y uno de ellos le salió mal. Y era Jesús. 12. Y uno era el hijo de perdición. Estaba escrito de él. Entonces, que día tras día vayamos afirmando nuestro caminar en el Evangelio, en Cristo. Que día tras día podamos descansar en la gracia del Señor, en las misericordias del Señor. No pensemos que nosotros somos los macanudos, que es porque nosotros sabemos o tenemos conocimiento. Oiga, amado, cuando empiezo yo a mirar mi vida hacia atrás, cuando usted empieza a mirar su vida hacia atrás, se le pasa una película que dice, mira, de esto te libré, de esto te libré, de esto te guardé, en esta oportunidad estuve yo ahí. Y va a llegar un punto en que el Señor va a decir, ahora vámonos. Bendito mi Se Dios. acabó tu paso por esta vida. Amén. Y vamos a la patria celestial. Y nos vamos asustados, nos vamos con miedo, nos vamos como los que no tienen esperanza. Así es, Señor. Porque sabemos que después de esta vida el Señor nos está esperando. Ahora, evidentemente que de pronto está esa preocupación, ese espíritu de sobrevivencia que Dios puso en nosotros y que nos dice, ay, pero y es que igual puede ser complicado, puede ser difícil estar al borde y ya nos vamos y se acabó y nos vamos. Y ya no hay más. Es que soy muy joven, es que el Señor se lleva desde niño en el vientre de la madre, está anciano, ya viejito. ¿Cuántos años han vivido? ¿30, 40, 50, 60? Podríamos decir al Señor, ya está bueno, Señor. Ya. No, porque en nosotros está eso de querer seguir viviendo. Así Creemos en la patria celestial, creemos en el Señor, pero muy pocos quieren ir a conocerla ya. A no ser que haya cierta depresión. Estoy aburrido de la vida, ya no quiero seguir aquí, ya quiero. Le decimos al Señor, ven Señor Jesús, ven a buscar a tu iglesia, ven por mi vida. Que el Señor nos ayude. Pablo decía, yo prefiero estar con el Señor que estar aquí, pero por causa de ustedes
mejor me quedo. Puede que me necesite todavía Carlito Abraham. Puede que todavía me necesite alguno de los que están bien. Puede que el Señor todavía me vaya a usar para traer a uno que ni siquiera conozco. Puede que todavía tenga que predicar un mensaje más para la iglesia. A lo mejor todavía me queda una parte del proyecto de Dios para mi vida. Pero descansamos en el Señor. Que Él tiene todas las cosas en control. No estamos pensando, uy, si yo me muero, ¿qué va a hacer de mi esposa? No se preocupe su esposo. Claro, mi pañito. Uy, si yo me muero, ¿qué va a hacer de mi esposo? No, usted déjelo tranquilo. Porque Dios pone las cosas en orden, amado. Sí, preocúpese, ahora que tiene a su Juan, de abrazarlo, de amarlo, de regalonearlo. Sí, no importa. Ahí, pero de disfrutar el tiempo que tiene hoy día con él. Pero después ya, usted no va a estar aquí, yo no voy a estar aquí. No hay nada que hacer. Es hoy día que me tengo que preocupar por los que están alrededor mío. Es hoy que, no, es que estoy tan preocupado de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, pero no nos vemos nunca, no nos preocupamos nunca de ellos, nunca les hacemos un gesto de cariño, nunca les hacemos una atención, no nos acordamos nunca de que ellos existen, excepto cuando nosotros nos enfermamos, uy, nadie me viene a ver, pero ¿y a quién fuimos a ver nosotros? Necesitamos descansar en el Señor, como iglesia. ¿Cuántos se van a la patria celestial? En Cristo hay salvación, en Cristo hay seguridad en salvación, en Cristo podemos ver nuestras peticiones contestadas, en Cristo también vamos a ver cosas que no nos gustan dentro de la casa del Señor. En Cristo vamos a ver de pronto que hay cuestiones que como que no me cuajan, pero esas cosas mismas las vio el Señor dentro de su propia iglesia, dentro de los que se supone que eran los depositarios de la palabra del Señor, y se dio cuenta que en el templo habían puros ladrones. Era Jesús caminando y ellos hacían y deshacían en el templo, que era casa de Dios, casa de oración, y ellos la habían convertido en cueva de ladrones. ¿Se ve eso en este tiempo? Evidentemente que se ve. Pero en medio de eso, aprendamos a caminar. Aprendamos a orar por nuestro hermano. No juzguemos si nuestro hermano no es tan maduro como pareciera. Si no es tan maduro como yo. Porque el parámetro para juzgar a otros siempre somos nosotros. Yo no juzgo por otro más alto, porque si no salgo perdiendo. No, nuestro Dios interior, nuestro ego interior, siempre nos coloca a nosotros como referentes para todos los demás. Yo soy bueno, pero no. Entonces, no que no juzguemos, sino que juzguemos con justo juicio. Y el parámetro para nuestro justo juicio, tenemos que subirlo un poquito y tiene que ser el Señor. Tiene que ser la Escritura, la palabra, no nosotros, no nuestras vivencias, no lo que nosotros creemos que puede ser. ¿Qué es lo que le pasó a los amigos de Job? ¿Vamos terminando? Se equivocaron con Job. Job estaba lleno de dudas, de inquietudes, de preguntas, de cuestiones que le destapaban la cabeza. Pero para poder llegar ahí tuvo que sufrir, tuvo que pasar, tuvo que perder todo. Y de ahí el Señor lo restaura. Y sale bien parado y tiene que orar por sus amigos que lo habían juzgado, que lo habían malinterpretado, que le habían endechado, le habían puesto sobre él una carga que él no había llevado. Y después de toda esa vuelta, el justo Job, evidentemente que ganó una cantidad de experiencia, y ahora él dice: de oída yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te hice 10 preguntas, tú me hiciste 100 preguntas, y yo no pude responderte ni una, tú respondiste todo. Respondiste lo que quisiste. Que el Señor nos ayude para poder descansar en Él. Amén.
¿Cree usted que hay cosas que yo no sé? Hasta la pregunta es necia. Hay cosas, muchas cosas que no sabemos, amado. Pero descansamos en eso. Descansamos en su gracia. Descansamos en su amor. Hay muchas que me van a enseñar en el camino, evidentemente. Seguimos creciendo, seguimos madurando. ¿Me voy a seguir dando más de algún porrazo? Espero que ninguno sea con usted, pero no se lo puedo garantizar. Pero seguimos creciendo, seguimos madurando. Vamos a lo que sigue. Vamos a la patria celestial, pero vamos en el propósito y los planes del Señor. Oremos por nuestro hermano. Oremos por nuestra hermana. Oremos por los que ya conocen al Señor y están pasando el proceso del crecimiento, que están pasando por la vorágine de lo que significa ser niño o adolescente espiritual o maduro espiritual. Si los maduros espirituales también van a tener sus tormentas. Oremos por ellos. No nos cansemos de orar los unos por los otros, pero dejemos que sea el Señor el que vaya restaurando. Y que podamos nosotros ser pilares dentro de eso. Dios bendiga a la iglesia. Amén. ¿Le habló el Señor? Amén. Póngase. Muchas gracias, Padre bendito, por tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos muchas cosas, muchas áreas de nuestra vida que aún tenemos que resolver, en las que tenemos que seguir creciendo y en las que tenemos que desarrollarnos, Padre. Pero también sabemos que tú estás preocupado de aquello, nos observas, Señor, y día tras día abres nuestros ojos para poder entender cuáles son las herramientas y la forma de ocupar estas herramientas que tú has puesto a nuestra disposición, Señor. Y eso es parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, Señor. Oro, mi Dios, por aquellos que han entendido tu palabra, tu evangelio. Oro por aquellos que nos están viendo a través de estas redes sociales, Señor, para que tu palabra sea hincada como un clavo en su conciencia, Señor, y pueda despertar ese espíritu que anhelante te desea a ti, Padre. Tráeles tú, Señor, no nosotros, tu palabra, tu presencia, tu espíritu, Señor, tus propósitos, Señor, que se cumplan en cada corazón, Padre. Oramos por ellos, oramos por nosotros, oramos por los que están y también por los que no están, Señor, para que tú nos ayudes a ser un solo cuerpo, Señor. Oramos por aquellos que cayeron en pecados, por los que tú nos pides que pidamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder discernir por aquellos que ya no tenemos que orar, Padre. Amén. Esta es tu palabra, Señor. No estamos añadiendo, no estamos inventando nada. Es tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para entender mediante tu espíritu la correcta interpretación de cada texto, Señor. En tu presencia, Señor, en tu gracia descansamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Denle la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga.